Continuamos con esta quinta parte del tutorial de Scala. En esta ocasión vamos a ver funciones. Bueno, primero hay que definir lo que es una función y un método. Un método es toda aquella funcionalidad que actúa sobre un objeto. Este término es más comúnmente usado en los lenguajes de programación orientados a objetos. Por ejemplo, si yo escribo 1 toString es un método, es decir, una función que está actuando sobre el objeto 1. Una función, por el contrario, no actúa sobre un objeto, es decir, que no va asociado a ningún objeto. En lenguajes orientados a objetos, como Java o C#, es posible simular funciones haciendo uso de los métodos estáticos. A continuación vamos a definir una función que eleve al cuadrado un número. Para definir una función, primero comenzamos escribiendo def, después el nombre de la función, en este caso le vamos a poner sq, y entre paréntesis vamos a poner los parámetros. En este caso vamos a tener el parámetro x, va a ser de tipo double. Esto es muy importante, se debe especificar el tipo de todos los parámetros y para ello utilizamos dos puntos. Es decir, primero escribimos el nombre de la variable, después dos puntos y el tipo de esta variable. A continuación escribimos el símbolo de igual y a continuación escribimos el cuerpo de la función. En este caso, como queremos elevar al cuadrado este número, lo vamos a multiplicar por sí mismo. Y eso es todo. Si se dieron cuenta, aquí no tuve que utilizar return como en otros lenguajes. Return existe en Scala, pero es para salir de una función antes de tiempo. Así como en las expresiones de bloque, la última expresión será el valor de la función. Para mandar a llamar a esta función basta con escribir su nombre y entre paréntesis escribir el parámetro, por ejemplo 2. 2 elevado al cuadrado me da 4. Por ejemplo, si yo aquí pongo 3, me da 9. Vamos a definir otra función llamada pow, es decir que va a elevar un número a una potencia. Entonces para ello necesitamos dos parámetros, el valor y la potencia. Vamos a definirlos con estos tipos. Como vamos a necesitar más de una línea de código, entonces lo vamos a poner dentro de llaves. Vamos a escribir el cuerpo de la función. Separamos por punto y coma. Y aquí, al igual que en las expresiones de bloque, la última expresión será lo que regresa esta función. En este caso va a regresar mi variable y. Para mandar a llamar esta función basta con escribir su nombre y entre paréntesis introducir los parámetros. Por ejemplo, para elevar 2 a la 3 es 8, 3 a la 2, por ejemplo, es 9. También es posible especificar parámetros por defecto. Por ejemplo, si yo quiero hacer que mi función pow eleve al cuadrado cuando yo no le especifique un parámetro en p, para ello, en la definición de los parámetros, en el parámetro p voy a escribir igual a 2. Con esto he especificado un valor por defecto para mi parámetro p. Y para mandar a llamar, entonces solo basta con poner el primer número y se elevará al cuadrado. Por ejemplo, si yo escribo 4, 4 por 4 es 16. Existe otro modo de especificar los parámetros escribiendo su nombre. Por ejemplo, yo aquí puedo especificar x es igual a 3 y p es igual a 2. Y es lo mismo. Puedo incluso cambiarlos de posición y será absolutamente lo mismo. A estos se le llaman parámetros nombrados y puedo mezclarlos con los parámetros normales. Por ejemplo, yo puedo escribir pow 3 y p lo voy a poner en 3. 3 elevado a la 3 es 27. En Scala también es posible especificar argumentos variables. Para ello voy a especificar esta función de suma, que lo que va a hacer es sumar uno o varios elementos.
Para ello primero escribimos el nombre de la variable, a continuación de su tipo, y a continuación escribimos un asterisco. Vamos a guardar el resultado en una variable. Esta variable es la que va a contener el resultado. Vamos a iterar por cada uno de los valores. Para esto vamos a utilizar un for y vamos a ir agregando al resultado final. Aquí en la última expresión voy a escribir result, que es lo que se va a regresar, y voy a cerrar con llave. Para mandar a llamar esta función puedo utilizar cualquier cantidad de números que yo quiera. Por ejemplo, puedo utilizar 3, puedo poner 4, 5 por ejemplo. Pero ¿qué pasa si esta función yo quiero especificarle un rango o una colección? Para ello se escribe del siguiente modo. Escribo mi rango, por ejemplo del 1 al 3. Escribo 2 puntos, guión bajo, asterisco. Y me ha sumado del 1 al 3. Es decir, 1 más 2 más 3, que es igual a 6. En Scala también existen los procedimientos, que no son más que funciones que no regresan ningún valor. Para escribir un procedimiento se siguen los mismos pasos que se utilizan para una función, sin embargo hay una diferencia. Escribimos primero def, escribimos el nombre de nuestro procedimiento, entre paréntesis vamos a poner un parámetro, y aquí es donde viene la diferencia. En una función debemos de escribir el símbolo de igual y seguido de las instrucciones. Pero en los procedimientos no se escribe este símbolo de igual. Entonces simplemente voy a escribir mis llaves y voy a escribir el cuerpo de mi procedimiento. Lo que hace este procedimiento es llevar a cabo una acción, que en este caso es imprimir, y no regresa ningún valor. Por eso es que no se necesita el símbolo de igual. Para mandar a llamar este procedimiento es del mismo modo como se haría con una función. Escribo su nombre y escribo el parámetro.